Ya. Ingeniero, compañeros, tengan ustedes un excelente día. Hoy mi grupo y yo debatiremos el tema de letrado, tierra y suelo. Me presento, soy Erika Vázquez Sandoval, mi amigo Tainer Suclopumori y mi otra amiga Sonia Natalie. Los metrados vendrían a ser cálculos por partidas. Las partidas vendrían a ser el trabajo, o sea, por ejemplo, quiero calcular el trabajo de una columna. Lo vas a realizar el concreto que se mide en metros cúbicos, el fierro que se mide en kilogramos, para determinar el costo de la obra. Se utilizan unidades como metros cuadrados y metros cúbicos. Se debe tener en cuenta que para metrar se necesita sacar el área, que es el ancho por el largo, y el volumen, que es el largo por ancho y altura. La finalidad de los metrados, establecer el costo total del proyecto que vas a realizar. Esto se realizaría en el expediente técnico. Si bien es cierto, uno de los principales temas en el expediente técnico son los metrados. Vendría a ser el corazón del expediente técnico, porque sin los metrados no se ejecutaría la obra, porque faltaría el trabajo que vas a realizar. Erika, dime. ¿A qué le llamas corazón? A los expedientes técnicos, o sea, el metrado en sí es el corazón del expediente técnico, porque sin los metrados no se podrá ejecutar la obra en sí, porque faltaría lo principal, que serían los metrados. ¿Me podrías dar un ejemplo sobre ello? Por ejemplo, no sabrías calcular cuántos metros cúbicos de concreto van a ir en la columna, como dije, cuántos kilogramos de acero. ¿Sí? ¿Continúo? Sí. Ya. ¿Cuál es la importancia de los metrados? La importancia de los metrados vendrían a ser porque es lo principal, como dije, porque no sabrías hacer como los metrados se calculan por partidas, la mano de obra, las herramientas, los equipos que vas a utilizar para cuánto te va a costar todo eso para ejecutar la obra. Las valorizaciones vendrían a ser cuando quieres mostrar un avance en físico de la obra. Por ejemplo, este mes yo inicié el vaciado de zapatas y también de columnas, entonces yo debo presentar un avance, como un informe sobre las valorizaciones de las partidas que se van a ejecutar. El control diario del avance vendría a ser cuando, por ejemplo, ¿cuánto de acero vas a ocupar? De eso se encargaría el residente y el asistente también. O sea, se va a ver reflejado en las partidas que se ejecuten. Metrados mayores de la obra es cuando no se realiza lo que está indicado en el expediente técnico, o sea, se hace una mala ejecución de obra. Por ejemplo, en el expediente técnico te dice que tienes que excavar 50 metros cúbicos en movimiento de tierra, pero los trabajadores excavan 60 metros cúbicos, entonces no estaría realizando lo que está en el expediente técnico. Siguiente, por favor. Partidas nuevas en obras. Cuando el residente y el supervisor realizan modificaciones, pero estas modificaciones en las partidas deben estar con argumentos, que por qué lo ha hecho, y
y esto se vería reflejado en las partidas, ¿no? En requerimientos en obra, es cuando el residente debe estar al tanto de los materiales que se van a necesitar. Por ejemplo, cuántos metros y cuántos kilogramos de acero se va a necesitar, pero tenemos que llevarlo en obra, tenemos que llevarlo a varillas. Y bueno, eso se encargaría de ver el residente junto al asistente. Una pregunta. Sí. ¿Para qué nos sirven los metrados? Nos servirían para ver el trabajo, o sea, el costo del trabajo que se va a realizar. Ah, ya. Entonces, esto nos quiere decir que los metrados nos sirven para hacer una lista de los trabajos a realizar, ¿cierto? Sí, sí, Ya. Muchas gracias. en conclusión. Dime, Sería también que los metrados nos ayudarían a saber esto, por ejemplo, a saber esto, la tarea de lo que se va a realizar o lo que se llega o lo que más dicho, esto, de acuerdo al avance del operario, según su avance de ello, esto se pagaría también. sí, o sea, por los avances también, ahí debería de ser en mano de obra, ¿no? En la partida mano de obra, los avances que están realizando, ¿no? Como por ejemplo, ya hice mi columna, entonces tengo que presentar un avance y eso se vendría a metrar, ¿no? Y a calcular cuánto es el costo de ese trabajo. Ya, otra pregunta. ¿En qué se basa el que hace los metrados? ¿En qué se basa para hacer los metrados? ¿Cómo lo hace? O sea, ¿en qué se basa? ¿Eso me podrías explicar? Se basa como, se basa en la obra, ¿no? En el trabajo que se va a realizar. Ajá, Eh, entonces eso quiere decir que también, como lo dijo el ingeniero, que para hacer los metrados se tienen que basar en los planos, ya que esto nos da las medidas de, por ejemplo, cuánto mide un muro, una viga, la altura también de los muros, del edificio en sí, general. porque para metrar se debe de tener en cuenta que se debe sacar el área y el volumen del trabajo a realizar. Ajá. La tierra es un método de construcción que es esto desde años atrás se viene teniendo en cuenta. Dependiendo de los años o el transcurso de los años, este material es esto, se hacen obras. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva hay dos sistemas de construcción, que es el adobe y el tapial. Empezamos con el adobe, que es esto, es un adobe, es similar casi al ladrillo, sino que este adobe se hace con arena. Lo cual esto se le puede agregar paja u otro material para que tenga más resistencia como es el asfalto, el cemento o cal, con el fin de tener una mejor comprensión y estabilidad ante la presencia de humedad. Es esto muy económico también y fácil de elaborarlo. Siguiente, por favor. La preparación del adobe. Hay algunos pasitos acá donde que primero el barro se debe de dormir por 2 días, que quiere dormir, que se debe de dejar ahí para ver esto, para ver si es esto, si es favorable. Y la siguiente es agregar paja para que los adobes no se rajen. Algunos le echan esto, pajía, conocido como la pajía. Eh, En la adobera, que quiere decir que ese es el molde donde se va a elaborar el adobe, lanzando con fuerza el barro
que cae en el molde, que debe de estar húmedo para que después los adobes no se peguen. El barro debe estar al ras de la adobera del molde para que esté emparejado y salga lisito. Luego se deja secar el adobe en un promedio de un día a 2 días. Y luego de que pasan los días, se debe retirar el molde, levantándolo con cuidado para que el adobe no se desforme. Siguiente, el tapial o conocido también como tierra pisada es un método de construcción que consiste en elaborar muros con arena arcillosa que esté húmeda. Para ello esto se hace. Voy a hablar también de la siguiente diapositiva y de una vez, que es se elabora primeramente el encofrado. La base viene a ser también de concreto o de piedra. Se va colocando el molde, el encofrado, y luego de ello se echa la arena arcillosa húmeda, que se echa por capas y es aprisionada con un tizón para que coja consistencia y tenga una forma y una masa homogénea. Y después de ello, de que esté bien compactada la arena, se desencofra y se va siguiendo la otra parte del muro, y así se va edificando una obra. Siguiente, por favor. ¿Alguna pregunta? Esta técnica del tapial, además que es más económica que el adobe, vendría a ser en beneficio a los que, por ejemplo, en la sierra que hace mucho frío, podría ser construida ahí porque genera mucho calor, te genera como calor, y sería muy en beneficio a las personas. Ajá, sí. También para saber el tipo de arena también en estos sistemas constructivos, primeramente se hace 4 bolitas con la tierra seca. Luego dejarla por 48 horas, que vienen a ser 2 días, sin que tenga contacto con la humedad ni con cualquier otra cosa. Después que pasan las 48 horas, procedemos a ver las bolitas y a aprisionarlos con los dedos. Si la bolita se quiebra o se rompe, volvemos a hacer las mismas condiciones, las 4 bolitas, y si se repite la prueba, si sucede lo mismo, quiere decir que esa tierra no es beneficiosa para construir y que la dejemos de usar. Otro paso también sería formar una bola con tierra de la zona, comprimirla con el puño, hacer una bolita también, y luego soltarla al suelo desde 1,10 m. Si la bola se desintegra en el piso, quiere decir que es demasiado seco. Y si la bola de tierra se rompe en 5 o a más pedazos, quiere decir que la humedad es buena. Está en una humedad que es beneficiosa, o sea que sí tiene su punto. Y si se aplasta la bolita así tipo un pastel, quiere decir que la humedad es demasiado alta, o sea, tiene bastante agua. ¿Sí me entendieron? Dime. Una pregunta. ¿Con qué sistema de construcción de tierra me recomendarías edificar? ¿Qué tipo de sistema puedo utilizar para poder construir? ¿O si el tapial o si el adobe? En la economía, bueno, dependiendo de la economía, el tapial es más económico, por lo que la arena es arcillosa y es fácil de encontrar.
y esto solamente es humedecerla y la presionando. Y es esto, también esto tiene una, por cuando tú construyes esto, una edificación con el tapial, esto por dentro sientes todo calientito, es muy beneficioso también. Y no sé, Ya, Estas especificaciones se encuentran en la norma E080, ¿verdad? así es. Dime, Dine. este, al construir con tapial, ¿es resistente a los sismos o no? ¿Qué me puedes decir sobre ello? Eh, sí, este sistema de construcción te puede durar máximo 78 años o más de 70 años, dependiendo si le ponemos esto en las columnas, si le ponemos esto, ¿cómo se llaman esto? ¿Estructuras? Ajá, si le ponemos esto, buenas estructuras, si, por ejemplo, si le ponemos esto, pilotes, esto que sí tengan resistencia para construir esto, un sistema constructivo con el tapial, sí puede soportar un sismo, solamente se temblaría, se hiciera tipo una hamaca. Entiendo. Ya, este es mi turno. Yo les voy a hablar del suelo. Poder recoger su alimento. Mientras que los ingenieros civiles definen al suelo como el conjunto de partículas minerales, producto de la desintegración mecánica o de la descomposición química de rocas preexistentes. Desintegración mecánica, ¿qué es? La desintegración mecánica es la descomposición de las rocas, es la reducción de rocas mediante un proceso natural. Y las rocas preexistentes son rocas que ya existen. Tipos de suelos. Los tipos de suelos más comunes que podemos encontrar a la hora de construir o de edificar son los suelos limosos, suelos arcillosos, suelos arenosos, suelos pedregosos o también llamados suelos de grava. Y por último, suelos de tierra oscura o materia orgánica. Como podemos verlo acá, los suelos limosos. Estos tipos de suelos son los suelos que mayormente se pueden encontrar a la hora de excavar. Este tipo de suelo tienen una escasa plasticidad, son de grano fino y se caracterizan por ser estériles. Estériles, ¿qué quiere decir estériles? Que no pueden, no se puede sembrar en ellos. Además también filtran con mucha facilidad el agua, poseen una gran granulometría y está comprendida entre la arena fina y la arcilla. Los suelos arcillosos. Estos suelos arcillosos se caracterizan por un color amarillento, tienen una baja porosidad y tienen una textura viscosa, por el cual no tiene buena compactación. Estos suelos se hinchan con la presencia del agua y se encogen con la ausencia de ella, por lo que se hacen muy inestables a la hora de construir o de edificar. A la hora de contraerse, este suelo se despega de los cimientos, por lo que hace que la edificación se asiente. Los suelos arenosos. Estos suelos son sumamente estables ante los cambios de temperatura. Además, también en estos suelos, es muy común que se hagan las losas de cimentaciones, ya que este tipo de suelos suelen asentarse con el tiempo, ya que se compactan. Además, estos terrenos los podemos encontrar en zonas costeras o cerca de ríos, playas, entre otros. El suelo grava o pedregoso, también conocido. Este tipo de suelos son los más comunes, o más comunes no podría decirlo, sino que son los tipos de suelos mejores para construir. Estos soportan grandes cantidades de cargas, son los que mayormente se recomienda para construir.
Este tipo de suelo es impermeable, por lo que evita que el agua ingrese por él. La materia orgánica. El suelo como materia orgánica es inútil para construir, no es muy resistente. Este tipo de suelo es mayormente utilizada para el cultivo, pues es muy fértil y contiene bastante materia orgánica, además de absorber muy bien el agua. Sin embargo, para construir es inservible. Clasificación de suelo. Disculpa, Sí, dime. disculpa que te corte. Sí, dime. En la siguiente diapositiva, de los limosos, de los tipos de suelo. Ya, esto, no la siguiente, la siguiente. ¿Esa? Es, ya, esto, ¿me podrías dar un ejemplo de los suelos limosos? Los suelos limosos mayormente no son como ejemplo, sino es un tipo de suelo que se caracterizan por tener una escasa plasticidad, que quiere decir que son como un polvito que al excavarlo encuentras en el suelo. Es un polvito Ujú. que es como que tiene una escasa plasticidad. No te podría decir que un ejemplo de él. Ya. Sería también que si queremos construir en un suelo limoso, se deben hacer excavaciones profundas para Ajá. hacer esto cimentación y lo más recomendable sería en concreto ciclopio para muros. Este, con lo de hacer excavaciones profundas sí, pero lo de poner concreto ciclopio no te lo recomendaría, ya que el concreto ciclopio es muy débil es muy débil para construir y para soporte de cargas. En él se debería utilizar pilotes si es que se va a hacer una construcción muy grande, o si no, hacer una losa de cimentación. Estas son muy beneficiosas en estos casos. Otra pregunta. Mm, ya, en arcilloso, dame un ejemplo también. Los suelos arcillosos, son los suelos que mayormente son como el barro, mejor dicho. Este tipo Ya. de suelo son de color amarillento y tienen una baja porosidad. Ya. Yo opino que son difíciles de trabajar en esta arena, en este tipo de suelo, por lo que es esto demasiado seco. Y al absorber humedad, este suelo, la arcilla se expande y se contrae a perder el agua. Ajá. Por eso se recomienda hacer estas cimentaciones profundas también, ya que cuando este suelo se vuelve húmedo, se vuelve esto moldeable y propenso a deformaciones. Y Ajá. cuando se seca, se adquiere una consistencia muy dura y compacta, pues o sea que es difícil de trabajar en ello. Y, y también esto se debe de tener en cuenta el clima a la vez o el lugar antes de la construcción. ¿Cómo así el clima? Ya que esto, por ejemplo, llueve y como lo mencioné lo antes, que al absorber la humedad la arcilla se expande, pues, y lo cual de ello se compacta y se hace duro. Y, o sea, para hacer excavaciones es demasiado pues, duro. No, para hacer el suelo arcilloso en sí no es muy recomendable para construir, ya que como bien lo dijiste, con la presencia de la humedad este se hincha y con la ausencia Ajá, de este se contrae, por lo que al construir y el suelo está hinchado, a la hora de que se contrae se va a contraer el suelo, por lo tanto la edificación va a se va a sentar. ajá, así. Ya. Otra pregunta. Eh, Arenosos, ¿Qué tienen los arenos? específicame, específicame algo, no sé, un ejemplo. Ya, los suelos arenosos, como bien lo dije, son muy estables ante los cambios de temperatura. Estos tipos de suelo normalmente contienen más arena que arcilla y suelen sufrir cambios
a movimientos sísmicos y la erosión del terreno. Estos terrenos se pueden encontrar en zonas costeras y cerca de ríos. Este tipo de suelos son muy comunes de que tenga, ¿cómo se le llama? Tengan licuación de terreno. Esto quiere decir que con la, al no ver, al construir y no saber que adentro de ese terreno había agua, al, al haber un sismo, esto se va a mezclar y se va a hacer como una mazamorra. Y al construir y con el peso de la estructura de la edificación, esto se va a sentar y se va a caer. Ahí dice las losas de cimentaciones son bastante comunes en este tipo de suelo. ¿A qué se refieren Sí, en mira, concreto? la losa de cimentación es una losa en todo el terreno, es una losa de concreto armado que se hace para soportar las cargas. Al hacer este tipo de losa ya no se utilizan las zapatas, ya que esta losa está por todo el terreno, por lo tanto de ahí pueden salir las columnas. ¿Me entendiste? Ya. Y es esto vulnerable también a la erosión, como lo dijo Deiner, a que con el tiempo los edificios o estructuras se puedan rajar. Al hacer una losa de cimentación es muy difícil que pase esto. Se puede hacer una erosión del terreno, pero al estar la losa de cimentación en todo el terreno se va a asentar todo junto, pero si fueran solo las zapatas se dañaría la edificación. O sea, genera una mayor resistencia. Ajá, es exacto. Al hacer una losa de cimentación, esta losa distribuye las cargas. Este tipo de suelo, o sea, sería que sí puede sustentar estructuras de una manera favorable. Ajá, sí. Sí, en sí, la losa de cimentación son mejores que las zapatas, ya que estas soportan y distribuyen mejor las cargas. Sin embargo, no son muy utilizadas por su excesivo costo, ya que se implica más trabajo, más material, más herramienta, más personal de obra, entre otras cosas. Ok, Ya. gracias. Otra pregunta, señorita. En los suelos grava o pedregosos, como también le llaman. Pedregosos. Ya, los suelos, este tipo de suelos son los mejores para construir, ya que estos son muy compactos. Este, a la hora de construir tu edificación, este distribuye mejor las cargas al suelo. Son muy compactos, tienen mucha resistencia y además son impermeables, no ingresa el agua. Este tipo de suelo es el más favorable para hacer una edificación ahí. Ajá, es cierto lo que dices tú. Este tipo de suelo es el mejor para construir, es el ideal. Ya. Ok. En la materia orgánica mayormente es empleada en el cultivo. No sé, no es recomendable construir ahí, ya que mayormente este tipo de suelo se descompone en tener los restos vegetales como son las plantas, los animalitos que están ahí. En sí tienes mucha razón en lo que has dicho, ya que este tipo de suelo mayormente son para cultivo, para construcción no es recomendable, son totalmente inútiles y, perdónenme por la palabra, pero son así, son inútiles para construir, ya que son muy plásticos. A la hora de construir el terreno se, la, co- tu estructura se va, no soporta cargas, mejor dicho. En pocas palabras, ese terreno no soporta cargas. Clasificación de suelos. Para clasificar los suelos se puede hacer mediante dos sistemas, que es el sistema unificado, que es el sistema SUX y el sistema ASHTO. El sistema SUX es el sistema unificado de clasificación de suelos y el sistema ASHTO es el American Association Standards Wish Transportación Oficial. Hoy, en este día, solo les voy a hablar solo del sistema SUX, que es el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos.
Este sistema fue presentado por Arthur Casagrande, quien fue un reconocido científico. Este sistema lo hizo para describir la textura y el tamaño de las partículas de un suelo. Esta clasificación divide los suelos en suelos gruesos, suelos finos y suelos orgánicos, como podemos ver acá en la diapositiva. A ver, los suelos gruesos se dividen en gravas y arenas. Para determinar para determinar si es grava o arena, se prepara con el tamiz o malla número 4, de manera que un suelo permanece al grupo de grava si es más del 50%, o sea, si en el tamiz se queda más del 50% que lo retiene la malla número 4, pertenecerá a las gravas, pero si el tamiz número 4 hace que pase la arena, hace que pase este tipo de suelo, se considera como arena. En los suelos finos tenemos divididos entre grupos, que tenemos a los limos inorgánicos, arcillas inorgánicas, limos y arcillas orgánicas. Tenemos a los limos inorgánicos. Por si se lo preguntan, la M es como se llama, es el nombre de limo, pero en inglés, y solo se ha escogido la inicial. Ya. Cada uno de estos suelos se subdivide en su vez según su límite líquido en dos fronteras cuya frontera es el límite líquido 50%. Si el suelo es menor de 50% en su límite líquido, se añade por lo general la letra L, que es low compressible, que significa alta compresibilidad. Pero si por el contrario, si es mayor de 50%, se le añade la letra H, que es hash compressible, que se refiere a... perdón, me equivoqué. Low compressible era baja compresibilidad y hash compressible es alta compresibilidad. Aparte de eso, después de eso se obtiene los siguientes tipos de suelo, que son los limos inorgánicos de baja compresibilidad, limos y arcillas orgánicas, arcillas inorgánicas de baja compresibilidad, arcillas inorgánicas de alta compresibilidad, limos inorgánicos de alta compresibilidad y arcillas y limos de alta compresibilidad. Como bien y por si se lo vuelven a preguntar, ML en limos inorgánicos son sus iniciales de limos inorgánicos, pero esto se encuentra en inglés. Suelos orgánicos están constituidos fundamentalmente por materias orgánicas, son inservibles para construcción de cimientos, o sea que no son para construir. Para entenderlo mejor la clasificación de suelo, les presento esta tablita. Por ejemplo, acá tenemos en tipo de suelo que está la grava, la arena, limo, arcilla, orgánico, turba. El prefijo es como se llama, es la letra inicial pero del tipo de suelo en inglés, como lo podemos ver en la siguiente tablita, que en inglés la grava sería gravel y se le coge su inicial. En la arena es sand y se le coge su inicial, que es la S. Limo, smoke, que en su inicial es M. Y así sucesivamente. Y luego están divididas por los subgrupos, que aquí nos habla si está bien graduada, pobremente gradada, si es limoso, arcilloso, su límite líquido, si es alto o bajo. Y como también lo podemos ver en la siguiente tablita, bien gradada significa well, o sea en inglés es well. Mal gradada es por y se le coge su inicial, que es la P. Para entenderlo, Disculpa, Reiner, ¿y la turba qué vendría a ser? O sea, la turba viene a ser como se llama, ¿cómo te lo puedo explicar?
A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Es un tipo de suelo... ah, a ver... ah, es un tipo de material, la turba es un tipo de material orgánico de límite líquido muy bajo. Es como se llama, es igual que el suelo orgánico, solo que su límite líquido es más bajo que el orgánico. Viene a ser también un suelo demasiado esponjoso o que dentro de ellos se pueden crear agujeros y lo cual también se lleva a descomponerse por los restos de vegetales. Ajá, como tú bien lo dijiste, es casi parecido al orgánico, solo que este de acá es más esponjoso y su límite líquido es mucho más bajo. Para que lo entiendan mejor la clasificación de los suelos, les voy a presentar un video. De inicio, podría decirse que hay dos grandes grupos de suelos. Están los suelos gruesos y los suelos finos. Estos, a su vez, se dividen en dos subgrupos. Está la grava y la arena para los suelos gruesos y los finos se dividen en limos y arcillas. Para poder clasificar al suelo tenemos que tomar en campo una muestra de suelo alterada. Esta la tenemos que llevar al laboratorio, donde lo primero que se va a hacer es determinar si nuestra muestra corresponde a un suelo fino o a uno grueso a través de la prueba de granulometría. Esta prueba consiste en hacer pasar nuestra muestra de suelo a través de una serie de mallas o tamices que van reduciendo su abertura. Aquí lo importante es destacar la malla número 200. Esta malla tiene una abertura de 0.075 milímetros. Y esta es la que marca la frontera entre el suelo grueso y el fino. Después se pesa el material que ha retenido en cada malla y en una gráfica como la que se muestra aquí se presenta el porcentaje en peso que pasó cada malla para distintos tamaños de partículas. Esta se conoce como la curva granulométrica. Si más del 50% pasa la malla número 200, el suelo estará clasificado como un fino. En el caso contrario tendremos un suelo grueso. Dentro de los suelos gruesos, la malla que hay que destacar es la número 4, de 4.75 milímetros de abertura. Esta malla es la que marca la frontera entre arena y grava. Si de la fracción gruesa más del 50% en peso pasa la malla número 4, el suelo va a ser una arena. Y si más del 50% queda retenido por la malla 4, lo que tendremos va a ser una grava. Con base en esta curva, nosotros podemos determinar si nuestro suelo está bien o mal graduado. Que esté bien graduado significa que el suelo tiene una variedad amplia de distintos tamaños de partículas, lo que nos llevará a arreglos más compactos porque los poros entre los sólidos serán más pequeños. Un suelo mal graduado es aquel en el que predominan pocos tamaños diferentes de partículas. Esta determinación se hace a través de los coeficientes de curvatura y de uniformidad. Estos coeficientes son función del tamaño de partícula al 10, al 30 y al 60% en esta curva. Ahora los suelos finos. Los suelos finos se clasifican con base en los límites de consistencia o límites de Atterberg. Estos límites ya están explicados en un video en el canal y pueden ir a verlo con más detalle. Los límites son contenidos de agua. El contenido de agua es la relación que existe entre el peso del agua y el peso de los sólidos, dado por esta fórmula. W va a ser igual al peso del agua dividido entre el peso de los sólidos. Esto resulta muy importante porque los suelos finos tienen un comportamiento distinto dependiendo de la cantidad de agua que contengan. Pueden comportarse de forma semilíquida, plástica, semisólida y sólida.
El límite líquido es la frontera entre los estados semilíquido y plástico. El límite plástico es la frontera entre los estados plástico y semisólido. Finalmente, el índice de plasticidad es la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico e indica el rango de contenido de agua en el que el suelo se comporta de manera plástica. Un comportamiento plástico es aquel en el que nosotros tenemos grandes deformaciones por incrementos de carga pequeños, y estas deformaciones no son recuperables. El límite líquido y el índice de plasticidad se grafican como un punto en esta gráfica, llamada carta de plasticidad. También ya tenemos un video en el canal sobre esto. Si el punto cae a la derecha de esta línea vertical sobre el 50% en el límite líquido, el suelo es de alta compresibilidad o plasticidad, y si lo hace a la izquierda es de baja compresibilidad. En la carta de plasticidad aparece otra línea. Se llama línea A y es una función del límite líquido. Si el punto cae en la zona superior de la línea, el suelo se clasifica como arcilla, y si cae por debajo será un limo. Existen distintos sistemas para clasificar los suelos, pero se basan en estos principios que describimos. Algunos sistemas pueden ser el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, SUCS, o el método de la Ashton. Y bien, eso es todo por ahora. Si les gustaría ver los sistemas de clasificación con más detalle, háganmelo saber en para construir, ya que soportan bastante cargas. Bastante cargas y son los ideales para construir. Otra conclusión que tenemos a partir de nuestro trabajo realizado es que los metrados nos sirven para enlistar la cantidad de trabajo a realizar. Seguimos con las recomendaciones. ¿Qué quiere decir enlistar? Enlistar, lo podríamos definir como una palabra de hacer una lista de cada trabajo que se va a hacer en obra. Sí, como por ejemplo la mano de obra, las herramientas, los equipos que se van a utilizar para para ejecutar la obra. Ajá, exactamente. Ok. Pasamos con las recomendaciones que lo va a explicar mi compañera Erika. Adelante, por favor. Ya, una de las recomendaciones sería en no construir en suelos orgánicos, ya que esto no son recomendables para la construcción. Como lo dije en principio, esto contienen demasiada humedad y mayormente es utilizado en los cultivos. Siempre realizar los metrados, ya que es esto importante en una construcción, ya que nos ayuda a saber la cantidad de trabajo que se va a realizar, o también nos ayuda a saber el avance del operario, y de acuerdo a ello se le paga y eso. El mejor tipo de suelo, para construir es grava. Y sí, es verdad, porque este tipo de suelo es muy beneficioso para ello. Tienen una buena resistencia en la base, y en ello se pueden construir estos proyectos grandes. Exactamente como mi compañera lo dijo, si quieres construir y tienes un tipo de suelo que es grava, es completamente perfecto, ya que este tipo de suelo soporta bastante carga, son muy resistentes y son impermeables. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Fue un placer haberles hablado de este tema. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, no duden en consultarlo. Gracias. Hoy no se corta, no se corta.